mucho de razón en un momento y mucho de exageración. Y creo que la razón fundamental fue que no hubo consulta. Fue un grupo de América Latina mayoritario, etcétera, lo que sea, que decidió lo de Beijing. No hubo una consulta como tendría que haber habido. O sea, ha habido errores que se han acumulado en esta tensión, ¿no? Pero bueno, es aprendizaje. En todo caso, así lo veo yo, ¿no? Lo de la Comisión de la Verdad, 70.000 muertos, la mayoría de ellos, el 70%, 75%, quechohablantes o de origen quechohablantes, invisibilidad total de las mujeres hasta que nos metimos la feminista. Entonces en este momento ya tribunal y casos concretos y que van a la Corte Internacional, a la Corte Interamericana, cosas que se han logrado levantar allá. La violación como crimen de lesa humanidad lo estamos levantando por todos lados y tratando un poco de recuperar a aquellas que realmente estaban invisibles y que fueron torturadas, violadas, matadas. Hay una película que da cuenta dramáticamente de esto, que es La teta asustada. Entonces te la recomiendo, la verdad, porque me todo. Bueno, pero la Comisión de la Verdad hizo esa tremenda devolución al país, pero también nos devolvió otra cosa. O sea, nos devolvió lo que era un país fragmentado, centralista, donde lo que pasaba en Lima era lo que pasaba, y lo que pasaba en las regiones era algo más o menos secundario. Y solamente reaccionamos contra Sendero Luminoso cuando llegó a Lima y comenzó a volar las torres y a dejarnos sin luz y a matar a gente, ahí comenzamos a reaccionar y ahí nos pusimos realmente a hacer lo que tendríamos que haber hecho hacía 10 años, ¿no? Era decir, esto no tiene nada que ver con nosotros y juntemos toda la fuerza para hacerlo. Entonces, eso, la Comisión de la Verdad siempre está en cuestión, y por las fuerzas más conservadoras, por los curas fundamentalistas, en fin, ¿no? Pero ahí estamos con este asunto, ¿no? Y tanto no tengo el apego al Estado por acá, que yo creo que en este momento hay cosas interesantes que están pasando en América Latina. Hay 2 países, por lo menos, que tienen estados plurinacionales. 2 países que están dentro de la ola progresista de América Latina, pero donde las mujeres no estamos bien, evidentemente no estamos, y los indígenas tampoco, porque bueno, están los tibnis, ¿no? en Bolivia, a pesar de que yo sigo sintiendo que la presencia de Evo simbólicamente es absolutamente crucial, porque es el primer presidente indígena campesino de América Latina, y eso tiene un valor fundamental, ¿no? Entonces, yo sigo apreciando el proceso, pero por supuesto criticándolo tremendamente. O a Correa, por favor, o sea, y nuestro querido amigo Chávez, ¿no? Con muchas virtudes, pero con enormes defectos autoritarios. Entonces, yo no creo en el Estado-nación, yo no creo en ese tipo de Estado. Yo creo que justamente tenemos que replantear y refundar otra forma de Estado que sea capaz de preservar las ganancias y al mismo tiempo tener generar políticas democráticas. No tengo alternativa, nomás veo con cierto interés lo que está significando el hecho de que los movimientos indígenas estén permanentemente criticando el Estado-nación y levantando la dimensión de los territorios. Por eso en mi agenda está el territorio, no es solamente lo que lo dicen los indígenas, sino porque creo que es absolutamente central en las realidades como las nuestras, conectadas con lo que estamos teniendo y con lo que está pasando con la invasión de las transnacionales mineras a los territorios indígenas y a las ciudades, o sea, no solamente, por favor, o sea, el territorio no es solamente los indígenas, ¿no? Es mucho más que eso. Y del EFLAC, ¿qué te digo? O sea, es cierto, así, y realmente confío que no sea así, y por eso estamos haciendo este esfuerzo de meter otro tipo de categorías, de tratar de ver por dónde. Ya tenemos comprometidas algunas macroregiones para que levante con las compañeras indígenas de la Femucariná, con las compañeras indígenas del Asia Continental, con las compañeras de... Estamos en ese proceso para... En el sentido no es solamente abrir, es que las feministas en toda su diversidad se apropien de este espacio y le pongan lo que tienen que ponerle. Más o menos ese es el reto. No sé si lo lograremos, o sea,
es cierto que no todos los feminismos están en posturas decoloniales, seguramente no tienen idea de la colonialidad, muchos de ellos, pero bueno, son procesos, o sea, no sé qué más decirles, ¿no? Estas metodologías que dejan fuera a otras mujeres, el que sean las mestizas de piel clara como yo, las que tengan la voz en un momento determinado y no otras, son evidentemente distorsiones que tienen que ser corregidas y asumidas, pero bueno, también, o sea, cómo lograr hacer el equilibrio entre el derecho de expresar y evitar el monopolio de la palabra. Para mí ese es el reto fundamental que nosotros como feministas estamos haciendo. Y ojalá lo logremos. O sea, estamos en este proceso, tratando un poco de ver cómo, en este grupo de encuentro de debate, porque hay varios comisiones, ¿no? En el debate que están compañeras urbano-populares, feministas algunas y otras entrando a este proceso que quieren participar. Están compañeras indígenas y por supuesto las compañeras afro y lesbianas absolutamente integradas, no sea sin ningún tipo de problema, pero entonces ahí es tratar de ver con qué lenguaje llegamos, o sea, cómo hacer esto que no sea un tratado, no teórico, sino que sea algo que realmente llegue, ¿no? a la gente con la que estamos trabajando y también a la región, ¿no? O sea, que ayude a romper un poco los moldes más jerárquicos de los cuales se ha generado el feminismo durante mucho tiempo. Las compañeras, sí. Ana. Sí. Ana es mi nombre. Quería hacer un comentario final. Me gustó mucho en tu presentación un momento que hablaste del conflicto y lo mencionaste como un motor para avanzar, para hacer crecer al feminismo, ¿no? Hablándolo en el marco también de una diversidad y un momento donde hay toda una explosión adentro, una implosión adentro del feminismo y una explosión en la sociedad, un montón de identidades, bueno, cómo hacemos en esta tensión para convivir. Pero bueno, me gustó mucho la explicitación de la categoría de conflicto y poder hablar dentro del feminismo, porque mi percepción a veces es que adentro del feminismo, el feminismo es como una gran usina generadora de categorías para hablar de la construcción de hegemonía en la sociedad también, ¿no? Y de la violencia en la sociedad, pero muchas veces se disocia un poco lo que sucede en el feminismo adentro, ¿no? Y creo que un poco en el sentido de lo que decían acá las compañeras. Y también reconocer, ¿no? Los lugares diferentes, asimétricos que hay adentro del feminismo y que también luchamos dentro de las feministas mismas, quienes nos definimos feministas desde diferentes lugares, de diferentes posiciones, ¿no? Que no es solamente agreguemos una categoría más y hablemos de feminismos como si todos fueran iguales, digo, como hay asimetría, hay luchas, hay poder también dando vuelta y que está bueno que nosotras dejemos de ver como con esa inocencia, quizá no es la palabra, pero como con ese sesgo medio romántico también al mismo feminismo, ¿no? Como un movimiento social construye hegemonía, invisibiliza sujetos, invisibiliza lucha, intenta colocar categorías por encima de otras y es una práctica constante como cualquier movimiento social y está bueno verlo así. Por eso me gustó mucho la explicitación del conflicto para pensar estas cosas. Ahí sí, sí, yo quería... Yo quería plantear unas cosas que nos está sucediendo básicamente acá en Argentina, bueno, también en Venezuela y en otros países de la región, no sé bien si eso está sucediendo también en Brasil, pero es la lucha, el conflicto, no es una lucha todavía. El conflicto entre las feministas que estamos en movimientos feministas autónomos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo digo concretamente a la Comisión por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La campaña. Y nuestras aspiraciones políticas. Y aquí, bueno, se ha dado un fenómeno que vuelve a aquella vieja historia del peronismo, antiperonismo, bueno, esas cosas que la Argentina nunca pudo superar y creo que nunca las va a superar. Bueno, mientras yo vivo no me queda mucho tiempo más con esto, ¿viste?
Y se volvió a eso, y entonces se forman grupos, o personas que dejan de saludarse, feministas que dejan de saludarse porque se supone que una es kirchnerista y la otra no. Ahora, a nosotros se nos plantea una contradicción irresoluble, creo que yo es irresoluble, porque nuestro objetivo, por ejemplo, es lograr una ley de aborto legal, seguro y gratuito, ¿no es cierto? Elevamos los proyectos al Congreso, tenemos 60 firmas, antes tuvimos 50 y pico, no subimos mucho. Este año, que va a ser una vida electoral, nadie va a tratar el tema, ahora tenemos un papa para el gobierno argentino, nos pasan todo, ¿no? Se lo que le puede haber pasado, pobrecita. Argentino y peronista, así que imagínate. Y nosotros tenemos una contradicción irresoluble, porque si llamamos a hacer marchas, estamos en contra del gobierno, callejeras, vamos, un grupo de la campaña generalmente encabezando la marcha, en ese sentido hemos adquirido, la campaña ha adquirido un cierto respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero atrás nos vienen con unas pancartas enormes, unas banderas espeluznantes, etcétera, etcétera. Nosotros vamos con una banderita como corresponde, ¿viste? De los partidos no parlamentarios. Entonces es una contradicción, porque nosotros estamos peleando para que los partidos que tengan representación parlamentaria saquen una ley, pero cuando estamos en la calle estamos con los partidos extraparlamentarios que no tienen... Bueno, por algo será, Cecilia, no vengas a victimizar, por algo debe ser. Esa frase fea, Mabel. No. Pero un segundito, yo no terminé de hablar. No nos acompaña ni la oposición al kirchnerismo, y por supuesto no nos acompaña el kirchnerismo porque todos estos grupos extraparlamentarios lo primero que están gritando es María Cristina. Entonces, obviamente que no van a confundir. Y entonces esas contradicciones que no se están dando de esa manera en Brasil, y están las chicas, las feministas pidiendo también por el aborto legal, seguro y gratuito. Yo no sé si se repiten esta contradicción que plantea las fuerzas políticas adentro del feminismo en otros países. No lo sé. No sé, en este momento en Perú, justamente a partir de los nuevos partidos pequeños, de una crisis tremenda de la izquierda, que además la izquierda hizo una cosa muy interesante en la elección pasada. Por supuesto sacó, la izquierda que ha sido una de las izquierdas más importantes de América Latina, ¿no? La peruana. Bueno, no sacó ni 0.5% cada uno de los partidos, pero llevaron en su candidatura para el Parlamento, el Partido Socialista llevó a una compañera lesbiana, feminista, y llevó a un gay, que era presidente del Movimiento Homosexual de Lima. Y el Partido Patria Roja, comunista chino, además, que es mucho más radical, llevaron a una compañera travesti como candidata, es decir, de repente comienza, ¿no?, a abrirse, no les da para más, no les da para sacar de eso una cosa más o menos contundente de propuesta política, les da para simplemente poner la cara a ver si ganamos un poquito más o nos acercamos un poco más a... Pero los partidos, bueno, están un poco en eso. Yo tengo una mirada bastante crítica a los partidos, yo creo que los partidos sí. Tengo una mirada muy crítica a los partidos realmente existentes. Y a mí me tiene que convencer que un partido de nueva naturaleza tiene que ser un partido democrático, que piense y que asuma que los movimientos sociales también hacen política, y que hacen política autónoma. Yo
teniendo eso claro, que si los partidos quieren apoyar mi causa, bienvenidos sean, pero teniendo claramente marcada la cancha. Es decir, yo sí creo de que mientras más tengamos apoyo para determinadas causas que son tan peliagudas como esta, bienvenidas, pero está de por medio, evidentemente, qué es lo que significa esto para la autonomía. Si la autonomía está bien marcada y la cancha está clara, pues que vengan, ¿no? Me parece, no sé, pero acá no. Muchas feministas están en este momento entrando a los partidos, muchas feministas jóvenes además, están entrando, volviendo a reedituar lo que comenzamos al comienzo, que era la doble militancia. ¿No es cierto? Están con otras condiciones, con un discurso mucho más claro, con una visibilidad mucho más fuerte. O sea, yo creo que son potentes como para que si les va mal se salgan sin ningún problema, ¿no es cierto? Pero están haciendo una apuesta y es parte de la libertad también de los feminismos. Sí, yo creo que en Argentina no hay que olvidarse que la presidenta que tenemos dijo públicamente que está en contra del aborto y eso habla de quienes marchan a favor y en contra del aborto. Independientemente de que dentro del kirchnerismo hay un montón de personas que sí están a favor de la legalización del aborto, pero no es un dato menor. Y que Cristina, antes de ser presidenta, se reunió con Bergoglio, que Francisco, porque Francisco es Bergoglio, ¿no? Esto me parece que mucha gente se olvidó, para dejarlo tranquilo de que el aborto no ella tampoco estaba a favor de la legalización. Eso dijo Dilma. Bueno, pero no es un detalle. Por favor, no empecemos con También no puede decir Dilma. Viste, te lo instalan. Creo que las patinetas que pusieron acá Bueno, tal cual. Bueno, el sábado, viernes y sábado. Claro, tal La de la cual. campaña, un seminario, se debatió. Y venimos a escuchar. No importa, Cecilia, después venimos. Claro, igual. Pero me parece que Gracias, estamos corazón. hablando. ¿Alguien más tiene una pregunta o comentario? ¿Sí? Pensé que estaba hablando nada más. Sí, Laura. Un comentario, más que nada, o sea, la verdad que me gustó mucho escuchar también esto cuando hablabas que el sujeto feminista es un sujeto construido del conflicto. Y bueno, sobre todo porque, perdón la autorreferencialidad, pero bueno, yo trabajé sobre el movimiento feminista en Argentina y precisamente una de las cosas que me pareció más interesante es tomar el conflicto no solamente como desde el sujeto feminista, sino desde el movimiento, digamos. Yo hice un análisis del movimiento feminista no desde la perspectiva de género, que he peleado bastante en congresos sobre esto, me decían, vos sí haces género, y bueno, yo hago antropología política, estoy haciendo antropología política y quiero saber cómo las feministas hacen política. Y en ese sentido, para mí fue como muy revelador, digamos, después de participar de muchos espacios de debate, de discusión, y entrevistas, de observación participante, poder mirar el conflicto como algo positivo. Porque el conflicto dentro del feminismo es algo muy doloroso. Y los enfrentamientos también, ¿no? Digamos, yo trabajo todos estos enfrentamientos entre académicas, autónomas, institucionalizadas, y trato de mostrar cómo eso en realidad es un diálogo. O sea, más que oposiciones, es un diálogo a través del conflicto. Y bueno, me ayudó mucho también la lectura de Dumont, que dice que para quien pretende ser autónomo e igual, la única solución posible es el conflicto. Y también trabajando con Simmel, ¿no? Que toma el conflicto como parte de la relación humana, ¿no? Como, o sea, él dice lo negativo es la indiferencia, pero el conflicto es tan positivo, digamos, como el consenso. Es una forma de vincularse, es un vínculo social. Entonces, bueno, en ese sentido, la verdad que lo comparto totalmente y me gusta mucho escucharlo porque me parece que para las feministas es importante tener esto en cuenta. Porque, digamos, he leído tesis que hablan de, bueno, pero ¿por qué se pelean las feministas? ¿No? Como diciendo, ¿por qué no podemos llegar a lo maravilloso que es el consenso? Y precisamente me parece que el conflicto es el lugar desde el cual se construye el feminismo y es una forma de hacer política que no ha sido analizada como tal. Digo, se analiza cómo muchos movimientos sociales hacen política, pero no cómo las feministas hacen política. Y es una forma de hacer política, digamos, atomizada, por llamarla de alguna manera, pero que se instala en varios niveles y es una forma diferente, pero es política. Así que en ese sentido me parece súper interesante. Que quizás las feministas mismas tenemos la dificultad de asumir el conflicto. Sí, como porque es una forma, doloroso, ¿no? claro. ¿Por qué es especialmente doloroso el feminismo? Es una buena pregunta para hacer. Las mujeres tenemos que ser buenas. Por la idealización ¿Siempre de la mujer? De ser buenas. Claro, por la idealización. Pero yo creo que hay algo ahí de Si somos buenas no tenemos que discutir, de la idealización pelearnos, ni tener conflictos. Pero eso lo reproducimos en el mismo feminismo. Absolutamente. Perdón,
Totalmente. también las mujeres blancas han sido totalmente leales a la colonia. Así que no es simplemente porque somos mujeres. También es de clase, claramente. Sí, sí. También hay formas hegemónicas de hacer política que consideran el conflicto como algo, como lo malo, ¿no? Como lo disfuncional. Sí. Ahora, sin embargo, yo sí creo que tendríamos que trabajar un poco más con el consenso. Nosotros en el 87 sacamos el encuentro feminista del 87 en Tasco. Nos juntamos un grupo Magdalena, en París, sacamos un documento, éramos como 12, que se llamaban Los mitos del feminismo de esa época, en el 87, casi recién teníamos como 10, 12 años, ¿no? Y uno de los mitos, bueno, por supuesto los mitos, a ver si me acuerdo algunos, porque yo mujer lo siento, vale. La subjetividad mía es más importante que nada. El consenso es democracia, la otra. Entonces decíamos, el consenso no es democracia, salvo que se asuma como un proceso de negociación de los conflictos. Entonces, después de decir con consenso, no, porque el consenso puede ser muy autoritario, puede ser el autoritarismo de las minorías, etcétera, etcétera, o de las mayorías, sí, de la mayoría. De repente caigo a este espacio del Foro Social Mundial, donde estoy desde el comienzo, estamos ya después de 13 años en el foro, y las decisiones se toman por consenso. Cuesta una teta y un ovario, realmente hay momentos en que es realmente muy difícil por el tipo de funcionamiento, y al final sale el consenso, y sale un consenso bueno, no es un consenso, no es la maravilla que queríamos, pero es un consenso aceptable por un sector bastante significativo. Entonces hay formas y formas, ¿no?, de los consensos, pero donde el conflicto tiene un peso sustancial, porque si no construyes consenso, impones decisiones, si es que no negocias con el conflicto, por supuesto. ¿Hay alguna...? Sí, a ver. Sí. Yo quería decir, estamos ya casi terminando. Sí, me parece interesante las coaliciones, porque eso nos permite, es una forma de resolución del conflicto, y se hacen coaliciones no solamente entre mujeres, sino también entre distintas colectivas y distintos